¿cómo están? Bienvenidos a un día más en el Conversatorio de Voluntarios. En este capítulo denominado Nuestro Compromiso, hablaremos sobre cómo los voluntarios se integran a las capacitaciones. Pero obviamente pues no vengo sola, me sigue acompañando María José, quien estuvo con nosotros en el conversatorio pasado. Y hoy tengo otro nuevo acompañante que quiero que se presente, es un voluntario también del festival. Preséntate, por favor. Claro, yo soy Paul Soriano, yo soy egresado de Arquitectura y es mi tercer año como voluntario en el Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Pues también Paul forma parte de este equipo operativo que ha trabajado para la realización de este festival que se está llevando a cabo. Y obviamente también lo incluimos porque es otra opinión que queremos que ustedes conozcan. Bueno, Paul, y ayer comentábamos, ya nos decidimos entrar al festival, ya lo conocimos y ya dijimos, ¿saben qué? Pues vamos a aventarnos esta aventura, este reto, porque muchos lo hemos visto así también como un reto. Ya somos las 40 personas, pero dime tú, en tu opinión, ¿cuál fue la primera impresión de cuando llegaste a un salón con los 40 voluntarios que somos en cada año? ¿Cuál fue? Bien, mi primera impresión al momento de llegar al festival, a las capacitaciones, fue ver diferentes jóvenes entre 20 y 30 años, universitarios de diferentes carreras, de diferentes universidades. Y pues bueno, en mi caso yo ya egresé de Arquitectura y me remonté a unos años atrás cuando iba a la escuela. La puntualidad es un aspecto fundamental dentro de las capacitaciones y mi primer día, digamos que no fui tan puntual como debería de haberlo sido, y pues sí, yo me quedo con ese recuerdo del primer día en la cual asistí. Yo creo que todos coincidimos de repente en la primera impresión de que nos remonta muchísimo a un salón de clases, porque obviamente, si bien no es un salón de clases normal o como normalmente lo vemos en nuestra vida escolar, porque no tiene como esa formación de las hileras, las filas de las bancas, sino más bien, si recuerdan los dos, se hace una U donde todos estamos sentados y haciendo todas las actividades, ¿no? Y creo que también eso es algo que de repente vemos diferente a lo que estamos acostumbrados, y desde ahí es como de, ay, ¿por qué este la acomodó así? Creo que también de repente nos da como, pues, desconcierto, digámoslo. Pero quisiera ahora, María José, que nos dijeras cuál fue esa primera impresión para ti. Bueno, pues para hablar sobre mi primera impresión, la verdad no recuerdo mucho, pues yo entré al festival ya hace 6 años casi, entonces recordar prácticamente el primer día es muy complicado, pero sí recuerdo que año tras año, al momento en el que llegas al aula, que es donde tomamos la capacitación, pues sí llegamos a tener como ese nerviosismo porque no conocemos a las demás personas. Algunos a lo mejor tenemos ya años y pues nos conocemos entre nosotros, pero ver a un grupo de desconocidos que prácticamente vamos por un objetivo en común, sí es algo que te pone nervioso, que te pone a pensar, y pues poco a poco vamos tomando la confianza y demás, pero creo que la primera impresión siempre va a ser diferente cada año que estemos dentro del festival, cada que tengamos un nuevo propósito dentro de y que conozcamos pues a más personas. Eso que dices creo que a mí me pasó de llegar como con gente desconocida en ese primer momento, obviamente. Yo sí me acuerdo bastante bien, la primera capacitación a la que fui hace ya 9 años fue en el auditorio en turismo en la Universidad Autónoma de Nayarit, y obviamente yo había llegado un poquito tarde porque venía de San Blas, entonces fue como, llego tarde con un grupo de desconocidos, yo tenía 15, entonces fue como medio raro, de repente no sabía como con quién hablar o con quién dirigirme porque obviamente no los conocía, la mayoría eran universitarios también, y entonces yo estaba como la más chiquita, la que a lo mejor no le querían hablar. Después de las capacitaciones fueron pasando y como esa parte del acobijo, ya del acompañamiento y obviamente, como lo dices, de la confianza de formar el colectivo prácticamente, ¿no? Pero ahora ya tuvimos la primera capacitación. Paul, tú ya tienes 3 años. ¿Cuál crees que ha sido la importancia de que todos los voluntarios nos capacitemos durante casi más de 3 meses? Bien, yo pienso que las capacitaciones va más allá de lo que es el festival, nos sirve para el día al día, ya sea que seas estudiante, que ya estés trabajando, porque ves aspectos fundamentales que yo pensaría que desde la primaria todos los debemos de tener, pero de repente se nos pueden olvidar o algún compañero pues no los llega a tener muy bien desarrollados, por así decirlo.
el trabajo en equipo, el respeto a los demás, son aspectos fundamentales que uno aprende dentro de las capacitaciones y también, bueno, lo que es la inteligencia emocional, algo sumamente necesario para el día a día. Creo que lo que dices es muy importante porque creo que también algo que nos deja las capacitaciones es justamente la disciplina y me encantó algo que decías de que podría parecer que desde casa o desde muy pequeños lo traemos y que de repente nos damos cuenta que lo obvio pues no es tan obvio, ¿no? Que de repente cosas tan fundamentales como eso mismo, la disciplina, el respeto, por ejemplo, que debería de ser una premisa que todos utilicemos, el respeto al igual, trabajar en equipo, saber trabajar en equipo, porque de repente decimos, ay sí, el trabajo en equipo, pero en realidad cuando estás trabajando en equipo hay muchas cosas que tomar en cuenta, etcétera. Y creo que justamente también eso es algo de la importancia de las capacitaciones. Ahora, María, después de 5 años, un poquito más que Paul, tú pues ya sabes un poquito más de las capacitaciones. Cabe recalcar que las capacitaciones pues no son iguales. Yo que he estado 9 años, tú en 5, Paul 3, nos hemos dado cuenta que si bien se ven a lo mejor temas que pueden parecer iguales, pero no se abordan de la misma manera y creo que eso enriquece la capacitación de las diferentes maneras en las que puedes abordar un tema con diferentes actividades, etcétera, y creo que eso también lo hace esta chispa de emoción. Cuéntanos, María José, igual como Paul, ¿cuál es la importancia de las capacitaciones dentro del trabajo previo al trabajo que se hace en la semana del festival? Yo creo que todo esto que Paul comentó, lo que tú comentaste respecto a las aptitudes o los valores que llegamos a tener o adquirir a través de las capacitaciones, todo eso pues es muy fundamental porque es lo que crea realmente a un personaje como voluntario. Este trabajo que realizamos en las capacitaciones, el hacer actividades, el tenernos más como confianza de poder trabajar juntos, pues crea que todo este grupo de personas que nos estamos preparando para un proyecto mucho más grande y un trabajo mucho más grande que es el festival durante una semana en específico, pues nos sirve bastante y como lo mencionan, cada capacitación, cada año todo es diferente. Vamos aprendiendo unos de otros, vamos aprendiendo y desarrollando, potencializando todas nuestras habilidades, nuestras aptitudes y hace que nosotros podamos crecer tanto como personas como en sociedad. Y pues todo esto creo que es un trasfondo muy grande que llevan las capacitaciones porque no nada más trabajamos individualmente sino colectivamente, que es el objetivo, crear un colectivo. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, María José, y yo creo que también estos más de 3 meses que nos capacitamos sirven muchísimo también para la confianza entre el mismo grupo, entre el mismo colectivo, porque de repente, o sea, vas a estar tal cual una semana 24/7 con 40 personas totalmente diferentes a ti en cuanto a gustos, creencias, entonces tratar de empatar y homologar todo pues no es tan fácil como se puede decir, ¿no? Además que de repente a lo mejor estaba alguien en otra universidad, en otra carrera y terminas la semana del festival siendo súper amigos y creo que al final de cuentas esta unión que se pudo hacer desde el inicio de la capacitación, durante y obviamente en la semana del festival pues se nota en cada una de las actividades que se realizan, ¿no? Y bueno, la pregunta del millón que es la siguiente. En el primer año pues obviamente creo que todos creamos expectativas de algo nuevo. ¿Cómo sería el proceso de las capacitaciones? Paul, ¿fue lo que esperabas, lo que tú te habías imaginado en tu primer año? Porque obviamente ya para el segundo y el tercero pues ya tenías como una noción verdadera, por así decirlo, de lo que era capacitarte para el festival. Pero el primer año era algo incierto a lo mejor, con muchas preguntas, muchas cuestiones. Bien, yo me acerqué al proyecto, no sabía en sí de qué se trataba, o sea, más allá de lo que me habían comentado a primera instancia, y para mi sorpresa, pues recibí más de lo que yo esperaba, fue la realidad, o sea, yo creí que íbamos a ver aspectos algo básicos de lo que son las aves como tal, de cómo tratar con cierto público, pero en realidad te llevas mucho más aprendizaje y yo me quedé pues con eso, recibí más de lo que esperaba dentro del festival. Creo que esa frase que dices de recibí más de lo que esperaba nos representa totalmente, porque obviamente íbamos a algo nuevo. Y ahora cuéntanos, María José, en aquel momento que tuviste tu primera capacitación, o sea, el primer proceso, digámoslo así, de capacitación, pues tenías 18 si no mal recuerdo. ¿Tu mente universitaria imaginaba
o cómo imaginaba que sería eso? O sea, ¿fue lo que tú esperabas en aquel momento? Tengo que decirte que no fue lo que yo esperaba, así como comenta Paul, fue mucho más, porque pues yo estudio la carrera de biología, en ese entonces era mi primer año de la carrera y ahora ya estoy prácticamente terminándola. Y pues en ese momento nosotros al escuchar de un festival internacional de aves migratorias, o sea, el tema aves migratorias, San Blas, la gran biodiversidad que nosotros conocíamos o que estábamos apenas aprendiendo, sí creo como una expectativa de que íbamos a conocer así de las aves, íbamos a trabajar un poquito más o tener más contacto con este grupo de animales, o que íbamos a conocer, explorar y demás, ¿no? Pero nos llevamos la sorpresa y creo que muchos no estábamos o no nos creemos preparados para hablar sobre temas que son muy diferentes y que a lo mejor pudiéramos haber pensado que no tenían nada de relación con un festival de aves. Pero cuando trabajas de este lado, del lado de los voluntarios, pues te das cuenta que para poder llegar a hablar sobre aves, para poder tratar de hacer que la gente se concientice sobre el tema, pues es muy necesario que nosotros también nos preparemos, y no nada más en la cuestión académica o de información, sino que sepamos el trabajo en equipo, como ya lo hemos mencionado, ser respetuosos, aprender un poco más de nosotros, y que eso nos lleva a que podamos tener como esta facilidad de expresión o de comprender las cosas, y que todo tenga un propósito, que no nada más sea hablar sobre pajaritos, sino que también nosotros nos podamos sentir propios o parte de la comunidad, que en este caso pues es San Blas. Algo que mencionaste ahorita, María José, que era de que las capacitaciones pues no son como todo teórico o todo en lo académico, porque creo que cuando llegas y piensas que es una capacitación y que es en un salón de clases, pues de repente piensas que será todo académico. Si bien durante las capacitaciones, los 3 meses que hablamos, sí vemos temas relacionados, por ejemplo, a turismo, a la educación ambiental, a la observación de aves, cosas de biología en general, porque creo que es muy vasto todo el contenido que vemos, pero también hablamos sobre una parte que de repente es muy complicada, que es uno mismo, ¿no? Esta parte emocional, que de repente también tenerle la confianza a 40 personas y hablar sobre ti, sobre qué te identifica, cómo te identificas, también creo que no es tan fácil, y creo que la misma confianza que el colectivo te da es lo que hace hablarte, y claramente creo que eso es uno de los retos más grandes, la autoexploración y el autoconocimiento que tienes. Marca también esta pauta que yo creo que después todos los voluntarios tenemos, y que de repente es medio difícil decirlo, ¿no? Pero creo que también la gente tiene que saber que no todo es académico. También vemos muchas partes lúdicas, de repente jugamos, nos divertimos, hacemos sketch, canciones, bailes, y que de repente esas actividades también nos relajan, nos sacan como también, obviamente, de nuestra zona de confort, porque no todos bailamos, no todos cantamos, no todos de repente nos creemos graciosos o lo somos. Entonces creo que también hacer este tipo de actividades también nos dice que podemos hacer todo, y que es una de nuestras tantas premisas, el yo soy, yo puedo, ¿no? Y tribu de uno, claramente. Pero a ver, ya hablando sobre las actividades, Paul, cuéntanos y cuéntale sobre todo a la gente, ¿cuál ha sido tal vez tu actividad, no sé si favorita, pero sí una que te llamó la atención por cómo fue o lo que teníamos que hacer? Bien, una actividad que me llamó mucho la atención, que si bien es algo sencilla, pero la recuerdo mucho, porque nunca en mi vida académica he realizado algo del estilo, es simplemente quitarte los tenis, salir a las áreas verdes de la universidad y caminar en el pasto. O sea, algo tan sencillo que sí, no sé, ahorita se me vino a la mente. Y pues bueno, es un recuerdo que de mi primer capacitación, en el segundo año por ejemplo no se realizó esta actividad, pero como ya lo comentaron, año tras año las actividades o la capacitación como tal va cambiando, se adapta a las personas que estemos ahí, se adapta al contexto real. Y por ejemplo ahorita lo que es el COVID es la realidad que tenemos en corto plazo, pero bueno, el simple hecho de quitarte los tenis, los calcetines y pisar el pasto de tu universidad es algo pues gratificante. Creo que esa es muy divertida, sobre todo porque de repente nos mostraba como frágiles al desnudo, porque hay mucha gente que justamente esto, aparte de la confianza, o no les gusta mostrarse, obviamente de repente quitarte el zapato, los calcetines,
y que si tengo el callo, la uña larga o no pintadas, pues también forma parte de esto, ¿no? Del conocernos y trabajar en nosotros mismos. María José, ahora quiero que le cuentes a toda la gente que nos está viendo cuál fue pues tu actividad favorita, o igual que Pau, la que más te haya llamado la atención o la que te dejó a lo mejor con la intriga o algo por el estilo. Pues algo igual, algo relacionado a lo que estamos platicando, que son dinámicas a lo mejor muy simples, actividades muy sencillas que pudiéramos pensar de principio que no son como algo tan relevantes al momento de realizarlas, pero que ya después te das cuenta de que sí tienen un propósito, de que todo lo que estás haciendo pues tiene como un fin en específico y que no alcanzamos a ver como a la primera. Pero por ejemplo, a mí algo que me queda como todavía en la intriga es que como todo el trabajo previo que hemos hecho en las capacitaciones, como una de esas actividades que muchas veces las hemos hecho y que le decimos al compañero, a ver, déjate caer hacia atrás y yo te cacho. Y sientes como que no, a pesar de que tienes tanta confianza con esa persona, pues no logras hacerlo o te da el miedo de que se va a quitar y demás. Todo el trabajo que nosotros hacemos en las capacitaciones sirve para que llegue un momento en el que todos confiemos en nosotros mismos, de que hagamos eso y de que de alguna manera te da como la seguridad de que cuando tú estés en algún problema, que tú estés en alguna situación, va a haber alguien siempre que te va a ayudar. Y pues no es la única, creo que hay muchísimas y que ya lo hemos vivido. Hablamos sobre los zapatos, el ponernos en los zapatos del otro, de que llega ese momento en el que tienes que acceder a ponerte el zapato del otro, y que algo que veíamos muy reflejado y se nos externó en ese momento fue de que como veíamos que otros de nuestros compañeros estaban incómodos con unos zapatos que les tocaron, que a lo mejor eran mucho más pequeños, y que no fuimos capaces ni siquiera de tener la empatía, de querer intercambiar con ellos, de pensar en el otro, en cómo se siente. Pues eso también te deja algo que pensar, ¿no? Creo que esa actividad es una, como digámosle, muy sencilla, pero que de verdad tiene un trasfondo muy impactante en lo que decías, ¿no? De generar la empatía en el otro y que tus compañeros también tengan tanto empatía por ti y por todo el colectivo. Creo que generar empatía de repente no es tan fácil y generarla de verdad, porque creo que de repente es como de, ay, sí, empatía, jajaja, ¿no? Pero no lo es. Cuando te pones a pensar en el entorno y en la situación, pues ves que no es tan fácil, ¿no? Creo que una de mis actividades favoritas fue alrededor de 4 años, si mal no recuerdo. Fue una ocasión en la que nos dijeron, ¿saben qué? Tienen que hacer actividades para los niños. Y de repente nos salió la creatividad a todos, hicimos juegos muy padres. Y la verdad, el resultado fue que durante la semana, pues todas esas actividades que se hicieron durante la capacitación se aplicaron. Y creo que ese año ha sido como mi favorito, en el sentido de que los voluntarios también estaban motivados haciendo las actividades porque era su esfuerzo. El esfuerzo que habían hecho durante la capacitación, el pensar cómo, en hacer el propio material. No sé si recuerdan el juego donde es como un gato con las casitas y los nidos. Eso se creó ahí durante esa capacitación y creo que ha sido uno de los favoritos de los niños, por ejemplo. Y creo que también eso habla de que podemos hacer un montón de cosas solamente dejándote ir con la creatividad, pensar y obviamente con esta actitud de divertirte, porque al final creo que también si creando te diviertes, obviamente el resultado cuando ya lo pones en marcha, pues también va a resultar un juego muy divertido, pero que también va a aprender muchísimo, porque lo he visto alrededor de ya 3 años que hemos implementado esta actividad. Siempre, aparte que es la favorita, los niños aprenden muchísimo, hacen mucha conciencia del entorno, de ellos y obviamente de las aves, ¿no? Y yo me quedaría con esa actividad, además de que hay un montón. Desde cómo construimos un voluntario, y creo que eso es bien importante porque lo hacemos casi al final de las capacitaciones, porque obviamente durante 3 meses ya nos dijimos y hablamos de muchas cosas, de muchos temas que vamos a llevarlos como a cabo para crear este voluntario no ideal, pero sí de las cosas que debería de requerir o tener un voluntario para hacer eso, un voluntario, porque justamente también ayer hablábamos que el voluntario no es lo hago porque voy a tener algo a cambio.
y no económicamente como lo hablamos ayer, sino porque me va a dejar un aprendizaje y lo voy a poder aplicar. Obviamente yo soy voluntaria, tengo ya 9 años acá, como lo he dicho, porque me gusta apoyar a mi comunidad y porque creo que sí hay un avance. Ya 17 años del festival, la gente nos reconoce y creo que eso es algo muy agradable. Los niños nos reconocen en la calle, maestra María José, maestro Paul, o los mismos personas, por ejemplo, en recuperación de espacios, que te hablan y te identifican con este logo. Creo que también habla de lo trascendental que son las capacitaciones y del cómo el voluntario funge para hacer esta parte importante y, como lo dijimos, una columna vertebral del Festival Internacional de Aves Migratorias. Yo la verdad estoy muy contenta que hayamos podido compartir hoy. Y bueno, con esto pues también finalizamos este segundo conversatorio. La verdad estoy muy agradecida con ustedes dos que estén acá acompañándome y acompañando a toda la gente que nos está viendo, porque creo que hablar un poquito sobre esta parte tan importante pues deja responder algunas dudas que de repente la gente tiene. Obviamente gracias Paul por estar aquí, gracias María José, y mañana los esperamos con el siguiente conversatorio, que es Tocando Vidas, donde además de hablar un poquito sobre esta experiencia, de cómo dejó esta huella, digámoslo así, del festival en cada uno de nosotros, y además de poder conocer la experiencia de 10 personas que también fueron voluntarios, algunos durante 3 años, 5, pero hay una persona, por ejemplo, en especial que estuvo durante 15 años siendo voluntario y que obviamente lo van a poder conocer el día de mañana. Despídanse, por favor. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana y esperamos que sigan con nosotros en este conversatorio, conociendo más sobre el festival y sobre nosotros los voluntarios. Ya sea 3, 6 o 9 años, la experiencia que hemos tenido en este proyecto, los invitamos a conocerlo y no perderse el programa de mañana. Recuerden que yo soy Lupita. Yo soy María José. Yo soy Paul Soriano. Y esto fue el conversatorio de voluntarios. Nos vemos mañana. Bye.